Amigos de Mundo R, vamos a conversar con John Magdaleno. John es una de las personas que para nosotros es un referente en materia de análisis político, es una persona además con una visión bastante coherente en relación al momento político en el que estamos viviendo. Por supuesto, Barinas como telón de fondo. Las lecciones de Barinas, John, muy buenos días, te saludamos desde Mundo R. Hola María Isabel, buenos días y muchas gracias por tu invitación, a tu orden, desde luego. Bueno, ¿qué mensaje, qué lecciones deja Barinas para la oposición y para el oficialismo? Mm. Bueno, la primera, para mí quizá la crucial, que un clima de atropellos institucionales solo se combate movilizando a la sociedad. María Isabel, ese es primero el gran mensaje que envía Barinas. Hay que recordar muy brevemente la historia de la conducta de instituciones del Estado después del 21 de noviembre. Unas actas que un oficial militar se reserva y custodia, tres actas concretamente del municipio de Arismendi, precisamente el más alejado de la capital del estado. Luego, una inhabilitación de la que se tiene noticia sobrevenida, porque para empezar, el propio CNE había dejado competir a Superlano, a Freddy Superlano. Luego, el CNE solicita ya formalmente, formal y públicamente al Plan República que traslade esas actas que tardan varios días en Barinas sin que salgan de allá. Finalmente llegan las actas y antes se ha introducido previamente un recurso por uno de los adversarios de la mesa de la unidad. El TSJ, una vez que se totalizan las actas, el TSJ de inmediato sale con una sentencia en la que al tiempo que reconoce la victoria de Superlano por estrecho margen, convoca una nueva elección. Es decir, la historia se cuenta por sí sola. Y además, la forma como se desarrolla el conjunto de atropellos de instituciones del Estado habla de eventuales contradicciones entre factores de poder. Ahora, frente a esa historia, Barinas dice, vamos a dar la pelea para la nueva convocatoria. Es decir, no claudica. Barinas, ni el liderazgo ni la población claudica, sino que dice, ¿sabes cómo es la cosa? Ahora vamos a dar una pelea con más fuerza, con más coraje y obviamente con inteligencia estratégica. Claro, porque Entonces, para mí, en el camino también inhabilitaron una cantidad de candidatos, entre ellas la esposa cómo del no, a la propio. esposa de Superlano, a Julio César Reyes, es decir la historia es muy aleccionadora en el sentido de que si tú claudicas a la primera o a la segunda, evidentemente no se puede canalizar el malestar acumulado que tanto una mala gestión como los atropellos institucionales en efecto provocan. Es decir, a la postre los atropellos institucionales, si tú lo sabes utilizar y lo sabes canalizar, juegan a tu favor. Pero si haces jiu-jitsu, es decir, si en efecto utilizas la fuerza del contrario en su contra, pero para utilizarla en su contra tienes que movilizar a la población. Esa es una lección muy importante. Otra lección importante es la rápida recomposición que se produce entre factores opositores en Barinas. Es decir, eso que siempre hemos mencionado desde hace años como incrementar los niveles de coordinación estratégica entre los factores opositores. Bueno, eso fue lo que ocurrió allí, porque varios factores de la Alianza Democrática terminaron respaldando la candidatura de Superlano. De hecho, el candidato originalmente postulado por la Alianza Democrática, Rafael Rosales Peña, que había sido en dos oportunidades anteriores gobernador del estado, y por cierto, un gobernador que en las encuestas todavía sigue siendo bien valorado por sus gestiones, bueno, Rosales Peña termina respaldando la candidatura de Garrido. 19 jefes políticos de la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez terminan a la postre respaldando la candidatura de Sergio Garrido. Es decir, que se produce una mayor sumatoria de respaldos en el liderazgo y simultáneamente también en las bases de los partidos que operaban en Barinas. Y bueno, ya todos sabemos la historia, Fuerza Vecinal, Avanzada Progresista, centrados en la gente, es decir, diversos partidos, repito, que formaban parte de otras coaliciones, terminan respaldando la candidatura de Garrido. Ahora, ¿por qué? Primero, por más política, que es otra gran lección que envía Barinas para el país. Pero segundo, porque el candidato lo permite. Es decir, el candidato es un tipo amplio, sencillo, que convocaba a diversos factores sociales y políticos del Estado, un individuo de talante humilde, es decir, no es un individuo prepotente, arrogante, al contrario, con una larga trayectoria política. Es decir, la forma como se conduce Garrido también ayuda
a que esos respaldos se manifiesten. Resultó siendo un buen candidato. En mi opinión, sí, porque claro está, a la postre, buena parte de la campaña transcurre mediante un contraste. El contraste de lo que significa Garrido y el contraste de lo que significa Arreaza. Garrido es el hombre local de arraigo barinés que conoce muy bien el Estado, conoce muy bien los problemas del Estado, y el contraste con Arreaza, que viene de afuera, que no ha hecho vida política sostenida en el Estado, que no está muy familiarizado con las realidades locales, obviamente pudo haber significado parte del resultado que se conoce. ¿Qué le pasó al oficialismo? Porque según se dijo, pues había enfocado, o sea, le subió el costo político a esta gobernación. A lo mejor pues, hubiera pasado desapercibida si hubiera sido otra gobernación más, pero ¿qué le pasó al oficialismo allí? Pero yo creo que el oficialismo está sacando desde hace rato algunos cálculos equivocados, en el sentido de que la experiencia previa le indica que el uso de la institucionalidad estatal para las elecciones es suficiente o más que suficiente para evitar que candidatos opositores se vuelvan competitivos. Y la verdad, Marisabel, es que lo que en efecto hubo en diciembre, o incluso desde antes del 21 de noviembre, pero que fue bastante manifiesto en diciembre, en Barinas, es una avalancha estatal. Es decir, en Barinas estuvieron alrededor de 16 ministros, viceministros, equipos de los ministerios, de institutos autónomos. Llegaron a perforarse pozos de agua, creo que en 3 comunidades apenas, si la memoria no me falla. Se pintaron aceras intentaron arreglarse brocales, semáforos, calles, se pintaron algunas casas, es decir, se trajeron unos vehículos del estado Carabobo mediante los cuales se llenaban, ¿cómo se llama?, los cilindros de gas. Es decir, se eliminó un sistema que imperaba en el estado de racionamiento de la gasolina. Tan pronto se produce la victoria de Superlano, eso se elimina de inmediato. Es decir, lo que el Estado intenta en Barinas es sin duda alguna una victoria apabullante con el uso del uso de todos los recursos estatales disponibles, organizacionales, institucionales, financieros, logísticos, humanos, de toda índole. Y aún así reciben la respuesta que vimos. ¿Pero por qué? Porque se combinan primero un malestar acumulado por malas gestiones y la sensación de desatención, de abandono de los barineses. Para poner esto en número, el 80%, conforme la encuesta que he señalado antes, que cerró el 23 de diciembre, 80% de los entrevistados, una encuesta en Vila entrevistada, una encuesta, digamos, con un tamaño muestral razonable, 80% evaluada como negativa la situación del Estado Barinas. 80.2 con exactitud. Entonces, a eso se suma la serie consecutiva de atropellos institucionales que listamos hace poco de forma muy breve. Así que lo que pasa es que lo que termina pasando es que la irritación que tiene por origen un mal desempeño del gobierno estatal, y repito, la sensación de abandono de los barineses, bueno, a eso se le suma una grosería, que es la forma como las instituciones estatales intentan manejar el resultado del 21 de noviembre. Así que la reacción fue, repito, muy asertiva en mi opinión, la de desafiar entonces al Estado, movilizando a la gente. Mira, ¿y cómo queda la institución del voto? Bueno, porque aquí queda demostrado que si la gente vota, pues produce resultados. Bueno, queda revitalizada, pero a mí me parece que hay que hacer una lectura fina, Ujú. porque soy de los que pienso que no es suficiente la consigna de si votamos todos o mayoritariamente ganamos. No. Ujú. En efecto, la estrategia tuvo muchos componentes, por lo que puedo saber. Uno fue lograr la mayor coordinación estratégica posible entre los factores y en efecto esto se consigue, pero por otro lado, la campaña que fue muy austera y no contó con los recursos que se necesitaban, tuvo que echar mano obviamente de los instrumentos a disposición, hacer política día a día, calle a calle. Es decir, se utilizaron algunos medios hasta donde puedo entender, pero y hasta medios digitales, pero en Barinas hay serias limitaciones para que la mayoría visibilice su voz, de forma tal que en general el descontento
fue el principal promotor de la estrategia. Creo que fue el gran acierto de los que confeccionaron la campaña, identificar el clima de malestar y sobre todo de indignación movilizadora, porque otra cosa distinta hubiese ocurrido si en efecto esto hubiese generado un nivel de desencanto y desilusión y desesperanza prendida tal como para que la gente se encerrara en sus casas. Ese viejo dicho de el llanero del tamaño del compromiso que se le presenta. Mira, Marisabel, la cosa es seria, la cosa es seria. Los barineses son serios, es decir, no es mamadera de gallo el dicho, no, no es, tú sabes, folclor nacional y ya está, no, no, la cosa es seria. Hace muchos años sabemos que la cosa es seria, se habla Sí, de Marina. sí, cómo no, cómo no. Pero te diría que fue una combinación de factores, una combinación digamos, afortunada, una combinación virtuosa, la que estimuló el resultado. Pero sin lucha, sin movilización, sin votación, obviamente no se produce. Entonces, claro, no es suficiente ir a votar. Sí. Hay un conjunto de dispositivos y estrategias adicionales que le elevan el costo al régimen autoritario, incluso por intentar un eventual fraude, que bueno, que también forman parte de las cosas que habrá que comentar en el futuro. Es decir, no se fue cándidamente a Barinas a ir a votar. Había una operación robusta para prepararse para los peores escenarios. Pero sin duda alguna, lo primero es salir a votar, movilizarse. Bueno, fíjate, eso siempre ha sido tu teoría. No, solo, no basta con votar. Ahora, fíjate, ya arrancamos este 2022 con Barinas, se cierra el ciclo de las regionales. ¿Ante qué estamos en este 2022? Hay un sector que está proponiendo el referendo revocatorio, otro sector no está convencido. Y bueno, tenemos también un gran telón de fondo que son las negociaciones. Leíamos ahorita, precisamente estábamos leyendo la información de Nelson Bocaranda, que por supuesto respetamos todos muchísimo, desde donde asomaba la posibilidad de retomar el diálogo en los próximos días. ¿Ante qué estamos en este 2022, John? Bueno, Marisabel, para resumirlo muy brevemente, pues sé que el tiempo es oro en los medios. La oposición tiene dos desafíos para mí cruciales. Uno, lograr un mayor nivel de coordinación estratégica, como se desprende naturalmente de la lectura de los resultados del 21 de noviembre. No me vengan con la historia de que ese resultado demuestra que no es viable participar en elecciones, porque la variable que hay que tomar en consideración allí es la incapacidad de la oposición por precisamente lograr mayor coordinación estratégica. Es decir, examinando los resultados, llegas a la conclusión de que la oposición pudo haber ganado perfectamente entre 8 y 10 gobernaciones, siendo conservador en el cálculo. Siendo conservador en el cálculo. Y no sumando los votos de aquellos que tienen diferencias relevantes en cuanto a la estrategia o aquellos que se quejan de otros que han judicializado su trayectoria. No estoy sumando esos votos. Estoy sumando los votos de aquellos factores que no son enemigos dentro de la propia oposición. Entonces, hagamos la lectura correcta. En efecto, la elección es un instrumento que puede funcionar, pero obviamente tiene unos requisitos. Coordinación estratégica es uno de ellos, entre factores que obviamente luchan contra el régimen autoritario. Y obviamente un segundo factor muy importante que, en mi opinión, es tarea pendiente para la oposición para este año, es configurar una plataforma y unas reglas de juego que intenten, vamos, tramitar las diferencias que hay entre los actores que a la postre se puedan llegar a entender. Es decir, hace falta, por un lado, más amplitud del lado de la mesa de la unidad democrática, ¿sí? Amplitud y madurez, y también del otro lado, para comprender que más allá de los ataques que hayan recibido en el pasado, son factores que se necesitan para el cambio político. Es decir, hay que trascender en algún momento también la idea de que el otro te agredió verbalmente porque hay un objetivo superior. Y viceversa, porque los ataques han ido y venido. Sí. Es decir, creo que es un momento en el que los factores que se puedan sentar, que tengan madurez, que piensen genuinamente en el país, necesitan reconstruir una plataforma política con unas reglas de juego que le permitan dirimir puertas adentro las diferencias. ¿Cuántas veces no hemos dicho a lo largo de años que las descalificaciones mutuas entre sectores de la oposición desprestigian a toda la oposición? A toda la oposición. Así que ahí hay dos tareas muy concretas que, en mi opinión, debería trabajar la oposición política en este año. Y por cierto, hay una tercera que no se me puede pasar, que es que yo creo que llega el momento de incorporar a sectores de la sociedad civil. No basta con los partidos de oposición. No basta con los partidos de oposición para configurar una mayoría robusta. Es el momento, me parece,
a mí de incorporar a estos sectores o quizás de que se configure un movimiento social de escala nacional que haga su tarea sin que necesariamente dependa de los partidos y que a la postre pueda coordinarse con ellos. Ahí hay unas tres tareas. Del lado del oficialismo, obviamente, habrá que pensar en la idea de que ellos manejarán el escenario de que si la fragmentación opositora les funcionó de cara al 21 de noviembre, lo procurarán en lo sucesivo. Claro, claro. Yo podría esperar que en efecto el oficialismo siga jugando en el sentido de procurar incentivos para unos actores de forma tal que no logren coordinación estratégica y desincentivos para otros de forma tal que mediten el asunto de participar en elecciones a la postre. Sí. Y un par de tareas adicionales. El gobierno obviamente está forzado a producir una reactivación de la economía y la idea de una mejora económica y social si pretende encarar los próximos hitos, los que podrían estar planteados para este año, pero sobre todo para el año 2024. Es decir, un gobierno, después de 8 años de caída del PIB, con 4 años de hiperinflación, con la devastación del salario mínimo que se ha producido en Venezuela, vamos, no llega bien parado a una elección presidencial. Entonces, para mí ese es un imperativo del gobierno en el que supongo o sospecho que trabajará en alguna medida al margen de si lo logra o no, será eficaz o no. 8 años de caída del PIB no se pueden recuperar en tan poco tiempo y el ingreso real de los venezolanos tampoco es tan sencillo recuperarlo en tan poco tiempo. Y una última tarea que yo creo que puede llegar a emprender el oficialismo es obviamente intentar resolver tempranamente el problema de la sucesión presidencial. Ese me parece que es un problema medular. Si eso no se resuelve tempranamente o si el tema de la sucesión presidencial genera desacuerdos internos, bueno, ese es un tema que sí podría estimular un cuadro de condiciones muy importantes para el cambio político. Así que ahí pongo 3 y 3, 3 tareas para uno, 3 tareas para otro, ¿no? Sí. Bueno, que no se diga que no tiene trabajo tanto oficialismo como oposición. Mi querido John, muchísimas gracias por estos minutos que nos concedieron y bueno, estaremos conversando, el año apenas comience. Un abrazo. A la orden siempre, un abrazo para todos.